¿Qué vamos a tener ahí? Casa de moneda, un artículo sobre casa de moneda, el tema de obligación de confederación, principalmente las secas de Rioja y Córdoba. Un tema súper interesante para los que hacen 960 Reyes, acerca del tema de cómo lograr determinar qué tipo de moneda base tienen ahí también. Van a haber muchos artículos, van a tener artículos relacionados con, algunos quizás lo conocen, como Ramón, que hace periodismo deportivo, el padre del coleccionista, y nos trajo al Centro Numismático una historia muy interesante. ¿Alguien sabe qué es una mancolista? ¿Quién sabe? Vamos, dígame. Es un término propio original de la ciudad de numismática, también yo digo que era mancolista. Era una lista de deseos. La lista de las cosas que uno tiene. Perfecto, es lo que uno tiene y lo que a uno le falta. Este señor coleccionaba corrientes hace como 40, 50 años y armó su propia mancolista, que la donó al Centro Numismático también. Hacía monedas Potosí sobre todo, y después legado eso también. Cuenta la historia de cómo era coleccionar hace 50 años, que obviamente no es lo mismo, pero también las dificultades que tenían las cartas y un montón de cosas más. Hay artículos acerca de ópera, van a ver un artículo muy interesante sobre una medalla muy particular de un tenor de 1894. Rosana, que se gana los premios, va a tener también un artículo acerca de una grabadora, la Gretara. Gran cantidad de monedas digitales fueron hechas por ella, una grabadora de una calidad realmente impresionante. Vamos a viajar en tren, porque hay una medalla que están viendo ahí que probablemente sea quizás común, es la inauguración del tramo de Bahía Blanca a Neuquén, en 1898. Lo loco de esa historia fue que conseguimos la medalla y la familia después nos llama y nos avisa que tiene un libro también, que pertenecía a los abuelos o a un familiar. Y en el libro, que no lo conocíamos, que está ahí, es el libro que se entregó a la gente que fue, que es la prolongación del tramo en 1898 de Bahía a Neuquén. Uno lo ve hoy como una cosa simple, como uno normal viajar así, pero si uno se pone en el lugar de cómo tenían que ser las cosas, lo que era el tema de vías, el traslado y un montón de cosas más, 3 locomotoras salieron. Hoy tardan menos tiempo, hoy tarda mucho más tiempo hacer ese mismo tramo si existía así que en esa época. Pero bueno, esa es la numismática, simplemente mantener la historia. Un artículo de un colega de Brasil, vicepresidente de la Sociedad Numismática Brasilera, que nos cuenta un poquito acerca de la numismática desde el punto de vista de la salud. Hace un planteo bastante interesante. ¿Es normal coleccionar cosas? Pregunta. ¿Ustedes son normales? No. Esas son las respuestas para dar que se me dio, Pero habla en este artículo también acerca de lo que implica a veces pasarse un poquito de vuelta con lo que significa obsesiones también, o pasar a tener un trastorno por el tema del coleccionismo y pasarse de rosca con esto y hay que tenerlo en cuenta. Seguimos con el acervo del Centro Numismático de Buenos Aires y artículos de Antigua. Acá que tenemos algunos de Antigua, no que sean antiguos como Ale, pero son artículos de Antiguas, hablando de la guerra de Italia, un artículo de Carigó súper bueno, y de los rostros de los emperadores. Como ven, esto es variado, y siempre lo que decimos es lo mismo: tratamos de incentivar a la gente que manda artículos. Tratamos de buscar divulgación. La realidad es que no coleccionamos ni papelito ni metal, sino que juntamos un pedacito de historia. Siempre y cuando, como cada uno lo vea esto. Este número en particular del cuaderno, ¿un numerito acá del cuaderno? Dale, corra. Señor presidente. Este número en particular del cuaderno es un cuaderno, no se puede pasar por aquí. Tampoco será tan alto, porque tiene una particularidad, porque es la primera vez que en los cuadernos lo que se hace es una doble tapa. Esta es la tapa convencional, que está la casa de moneda, lo que estamos haciendo recién, y hay una segunda tapa, que en la segunda etapa está relacionada con la muestra de la exhibición de la iconografía de la biblioteca numismática. Y eso les quiero contar un poquito más, porque van a ver en la parte de exhibición cosas que son realmente difíciles de encontrar o de ver todas juntas en el mismo lugar. Esa debe ser la pieza probablemente más icónica de la numismática argentina, la que todos queremos tener, y está ahí. Es simplemente ir, mirarla, verla, no romper el vidrio, no llevársela, pero disfrutarla a 10 centímetros, que es lo más cerca que quizás muchos la podamos tener. Vamos a empezar al revés.
Del final hacia los orígenes, ahí lo que tiene es la Belgrano, la medalla esmaltada de Belgrano, está también dentro de la exhibición, año 2020. Van a encontrar también toda la serie de billetes actuales. Esto lo que muestra también es el paso del tiempo, lo que es la inflación y por qué la numismática argentina es tan complicada. Porque el volumen de cantidad de piezas con tantos gobiernos, inflaciones y problemas que hemos tenido hace que sea realmente imposible. Una vez la numismática americana o estadounidense que coleccionan dólares desde 1929 y nosotros tenemos que ir cambiando el signo de la de cosas más. Y pasamos después, para el final, a los billetes que realmente nos agradan más, que es todo lo relacionado con el siglo XIX. Lo que están viendo ahí, ¿algo les llama la atención? Aparte de los billetes que son espectaculares, en la denominación siempre de los billetes, los próceres ocupaban un lugar específico. El lugar más alto siempre estaba reservado para San Martín y Belgrano. Pero en un comienzo, el primer billete que aparece Belgrano, que está ahí en 1853, 200 pesos fuertes, y aparece Belgrano, el ícono de Belgrano, en un billete de 200 pesos. ¿Por qué? Porque el de 500 estaba reservado para San Martín. Ahora que no están los Belgranos no podemos contar esto. Pero si se me complicaría un poco más. Después con el tiempo, inflación mediante, ya pasaban pesos oro, ley oro, que ningún gobierno obviamente iba a cumplir eso, no iba a tener respaldo, era solamente un papelito, ya venía la famosa doble. Para los que hacemos esto, la doble es, ¿cuál es? Belgrano y San Martín. Después siguieron los procesos inflacionarios y monetarios y terminó Belgrano quedando siempre asociado con el billete de 500. Y el billete de 1000 siempre fue reservado para el general San Martín. Pero cuando vemos los billetes, ¿qué pensamos en los billetes? Siglo XIX. La realidad, el billete del siglo XIX es arte puro. Un billete del siglo XIX no es lo que tenemos hoy. Un billete del siglo XIX implicaba un proceso creativo absolutamente diferente a lo que se ve hoy. En ese proceso había diseños, grabadores, tornos, letras, situación, modelación, y la gente hacía un billete. Imagínense en esto, en 1869, que fue el primero de la American Bank acá, en la provincia de Buenos Aires. La gente venía de Estados Unidos, de Nueva York, 3 meses de viaje, 2 paradas, llegaba a Buenos Aires, hablaba en el 69 estaba Sarmiento y le decía, mire, queremos unos billetes, así, muy bien, vamos a hacer unas pruebas, queremos poner viñetas propias, quiero poner a Belgrano y a San Martín. Ok, ¿quiénes son? Belgrano y San Martín, los padres de la patria, Bueno, mándenme una foto por WhatsApp. ¿Ok? No hay foto, no hay WhatsApp, había muy pocos retratos, hay muy poca coreografía de retratos de los próceres en esa época. Venía un artista, o había un artista local que tenía que hacer un dibujo de Belgrano, dárselo a esta gente, tomarse el barco, volver a Nueva York, a los 3 meses volver con un diseño, hacer una prueba en blanco y negro, volver a hacer pruebas de colores y volver. Argentina, después de 6 meses, el gobierno no existía más, y los billetes existían más y todo lo que había pasado en los meses. Todo este proceso de grabación, si alguno tiene interés, está en un libro muy bien explicado del 1865 que tiene un suplemento del American Banknote. Simplemente el que quiere, nos escribe al centro, se lo mandamos, está digitalizado. Cuando uno piensa en estos billetes, lo que tiene que pensar es en esto. En un tipo que se sentaba con una lupa, que trabajaba al revés, porque obviamente la impresión tenía que ser negativo o positivo, y hacía el rostro de un prócer. En ese libro van a ver que para hacer, o para tener la posibilidad de hacer un rostro de un prócer, la gente que trabaja en el American Banknote tenía que ser de altísima calidad y probablemente más de 20 años. Después de 20 años te dejaban dibujar a Washington. Y eso llega hasta hoy. Si uno mira los archivos del American Banknote, esos son los archivos de viñetas del American Banknote, va a encontrar algo interesante, que entre todas las viñetas del American Banknote hay 2 Belgranos. Hay algunos próceres que tienen 2 imágenes. Las imágenes tienen que pensar que son interpretaciones del artista de un cuadro que le han pasado. Por eso van a ver 2 tipos diferentes de Belgrano. Este fue el finalmente que se utilizó, el de la izquierda de ustedes. El de la derecha es un Belgrano un poco más alineado, con facciones diferentes, y que fue simplemente la interpretación del artista. Cuando uno piensa en estas viñetas y entra en el detalle de estas viñetas, lo que tiene que tener en cuenta es
puntitos, rayitas y profundidades. Es un tipo que con un buril marcó rayita, rayita, profundidad, ve el detalle del pelo en una placa de acero para después recién imprimirlo en un billete. Entonces realmente lo que estamos teniendo, sin ningún tipo de duda, es una obra de arte en las manos. De ahí el valor que para nosotros tiene un billete del siglo XIX. Entonces, lo que van a ver ahí, tienen la oportunidad en la vitrina, son detalles de cosas que son realmente muy impresionantes cuando uno las ve bien. El trabajo del tono de fondo, los colores para evitar las falsificaciones. Vean que al lado del verano dice 500, 500, 500, 500, 500, 500 para evitar las falsificaciones. Quizás todo el mundo le guste más las medallas o las monedas, pero la realidad es que los billetes tienen un valor realmente incalculable. A mí me encanta. Yo no sé, no rompas el vidrio, pero... Medallas, ya termino. Me voy a dejar dos minutos, las robo con esto para después volar Fede. Las medallas, ¿qué objetivo tenían? ¿Por qué se hacían medallas en esa época? ¿Por qué alguien en 1813 quería hacer una medalla? ¿Eran propaganda o conmemoración? ¿Qué piensan? Las dos cosas, pero era una forma de mostrarle al mundo también que algo estaba pasando. Y esto no es revanchismo, pero es la realidad. 2 años antes, Goyeneche, Huáquio, Desaguaderos, Pecipe y derrota de las fuerzas de las Provincias Unidas, y el tipo sacó una medalla, con su rostro, Goyeneche, hecha en Potosí. Esta medalla, el que hace medalla sabe que es la primera medalla que nombra la palabra Argentina. Es una pieza de cobre, espectacular, pero el tipo lo que hacía era mostrar realmente a todo el mundo lo que había pasado. Y hay que situarse en el momento y el lugar. Había medio, WhatsApp, grupo de madre, de padre, de nada, entonces lo que hacían eran cosas que perdonaban el tiempo. Y Belgrano, después de entrar a Potosí, más o menos que toma la misma postura, mucho más humilde, porque no se pone en el rostro de él, como Goyeneche, y marca un mensaje claro para todo el mundo que lo quiere ver y leer. Tucumán, 1812, Tucumán, sepulcro de la pirámide. Te la puso en la cabeza, de la mesa. Y hábilmente, después de esta la segunda expedición al Alto Perú, la primera recuerdan todo lo que pasó con Castelli y los temas de política, religión metidos en el medio. Acá Belgrano hábilmente ofrece todo a la patrona del ejército, a la Virgen de las Mercedes. Y la medalla de Salta, lo mismo también, como mensaje claro, con una B corta interesante, que la hace más linda todavía para mi criterio, que es la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y no dejó ningún milímetro de la pieza sin dejar un mensaje. ¿Por qué ningún milímetro? Porque el canto también es un canto parlante. En una pieza que tengo estado bueno, el mensaje fue claro: viva la religión, viva la patria y la unión. Y el mensaje lo dejó y el mensaje llega hasta hoy. Realidad, hay algunas piezas fuera de lo común y muchas piezas, justo no está la gente de Belgrano, por eso se lo quería comentar particularmente a ellos. Esta es una medalla que ha tenido siempre un foco de conflicto entre si es una medalla o un premio militar. Si es realmente asociado con la campaña de Belgrano o es un premio post-invasiones inglesas, pero tiene un mensaje realmente bastante importante. Esta medalla la escribió por primera vez en 1970 Ciro de Martini, y Ciro de Martini dice una frase para mí muy buena, que él dice que si esta medalla no es belgraniana, por el mensaje que debería haber sido. Y si uno busca las frases de Belgrano, una de las frases es: no hallo medio entre salvar la patria o morir por honor. La realidad es que esta gente, yo no sé si eran más dotados que nosotros, más ideales que nosotros, o tenían una idea diferente del concepto de patria, libertad, independencia o lo que quieran, ha hecho todo realmente y ha dejado todo por la patria. Y leyendo bastante de historia, como todos ustedes sabrán también o concordarán que en la mayoría de los casos no les hemos retribuido todo lo que han hecho. Belgrano es un ejemplo trágico para mí. Por eso les agradezco, más allá de las viñetas, un poco de cómo sería la vida real hoy.
Independencia Argentina. Nombre 4 próceres. ¿Se estudió o no? Ahora vamos a ver. Yo voy a leer. No, yo leo. Sí, está puesto. Bueno, estamos invirtiendo un poco los horarios. Me pidieron que prepare una charla sobre la monedación de Belgrano, que es la primera moneda no realista americana. Y la verdad que acá tenemos a Pesano, no sé dónde está. Tenemos a Madonna, que el año pasado habló de un montón de variedades. Tenemos el libro de Cugnetti, que las explica con enorme precisión. Tenemos el catálogo de Jansson, con las enormes variedades también que tiene. Entonces, un poco lo que busqué para el día de hoy no es tanto hablar de la moneda en sí misma, que sí vamos a mostrarlas. A ver un segundo, dice Belgrano, se llama. Y ver un poco el contexto de cuál es de por qué se dan y en qué contexto se dan, porque todos hablamos de Belgrano fue a Potosí, pero un poco, ¿cuál es? Este no es el que mostraste antes, ¿cuál es para este por atrás? Okay. ¿Y la flechita? Pero Belgrano no fue a Potosí, había alguien atrás, había un segundo triunvirato, antes hubo un primer triunvirato. Entonces, un poco entender cuál es el contexto general que da lugar a esto. Y aparte, me gustó mucho también jugar, me gusta mucho jugar a mí, con el título que le pusieron, que es El origen con signo de interrogación. Entonces, la pregunta es: ¿el origen o el final? ¿Es el origen de una moneda nueva o es el final de una serie de amonedación al estilo Imperio Español, que después se transforma en monedas totalmente distintas en función de valores y porcentaje de acuñación? Esos son un poco los dos puntos, digamos, que traté de darle una lógica distinta a lo que generalmente se ve. Entonces, lo primero que hay que ver es el tema de los antecedentes. Tenemos antecedentes previos a la línea roja, que es en el periodo de la monarquía colonial. Y hacia abajo tenemos los antecedentes independientes. No puse acá, pero tenemos que poner, antes tenemos que poner la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que son realmente antecedentes importantes de aparición de este nuevo concepto. Podemos arrancar con el iluminismo, el enciclopedismo, Locke, ¿no? Que son los que están trayendo estas nuevas ideas, donde aparece la nación, desaparece la superstición y ya no más, digamos, por gracia de Dios y ahora por la razón. Pero preferí quedarme atado a lo que tiene que ver con Provincias Unidas del Río de la Plata. La creación del Río de la Plata lo voy a explicar en la que sigue, que por qué se cree, cuál es la importancia y qué influencia tuvo sobre también la primera la monedación. El asunto es muy importante. William Pitt es un nombre que en verdad son dos personas. El papá se llama William Pitt el Viejo, primer ministro inglés en la primera mitad de 1700. Él dijo: basta de colonias, tenemos que ser los dueños del agua. E hizo una flota que terminó siendo la más importante del mundo. Después vino el hijo, que es William Pitt el Joven, que fue el primer ministro más joven y estuvo muchísimos años. Hay algunas partes en el medio que no está, pero son pocos años. Pero es muy importante. William Pitt el Joven dice: Londres tiene que ser la capital financiera del mundo. O sea, está colocando un concepto mercantilista que es clave. No quiero independencia, lo vamos a ver después. Ya no quiero colonias. Lo que no quiero es trabas. Y lo que necesito es que me traigan la materia prima y me compren el producto elaborado. De hecho, la política William López, que va a llegar adelante en el siglo XIX, en la Reina Victoria, con enorme éxito. Por eso me parece que es una figura clave a todo esto. Se ve justo en la época de las naciones inglesas. Dicho sea de paso, esos 2 años, 6 y 7 de las naciones inglesas, no son los Tories, que es el partido de Locke, sino los otros que están gobernando. Pero vamos a hablar después de eso. Obviamente, España empieza a perder fuerza, tenemos las invasiones acá, y lo más importante es que Napoleón toma España y no hay más legitimidad. Entonces, con la pérdida de legitimidad, pasamos a la parte, digamos, pasamos a lo que son los antecedentes en el periodo independiente.
junta, después hay una primera junta ampliada, primer triunvirato, que es más conservador, un segundo triunvirato que es el que lo va a empujar ya así a Belgrano, porque Belgrano va desobedeciendo al primer triunvirato. Y después viene el directorio. El directorio es el que lleva a la anarquía absoluta, que es la famosa anarquía del 20, porque es totalmente descentralizado, pelea absoluta con las provincias. Sabemos que Rondó vuelve, que va a ser el último de los directorios, que va a perder el Cepeda con el triunfo de la Liga Electoral, ¿no? Pero más o menos este es el contexto para dejar los Estados metidos. Entonces, el virreinato. ¿Qué tenía de importante el virreinato? El virreinato se crea porque el contrabando de Buenos Aires es imparable. Tenemos una minería que está dando la mayor parte de la plata del mundo. Para esa minería hacen falta animales. Si vamos de Potosí hacia el norte, todo desierto y altura. No hay pasto. ¿El pasto dónde está? Salta, Tucumán. La fábrica de camiones, Escaña, Ford. Está en el Camino Real en la parte alta. Incluso, si seguimos, es muy importante toda esa economía. Entonces, esa economía es la que va a dar lugar a que tenga que hacer su virreinato, que empezar a sacar sus mercaderías por el Camino Real y el comercio por Buenos Aires. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a ver, el comercio por Buenos Aires, que solo podía comerciar con España. Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Solo puede gobernar por España. Pero la realidad ¿cuál es? Inglaterra necesita productos del Río de la Plata. Y Río de la Plata necesita las manufacturas inglesas. Las leyes de España lo restringen y no le piden intercambio, promoviendo el contrabando. Entonces, ¿la lógica cuál es? El interés del Río de la Plata, como el fabricante inglés, es hacer un comercio libre. Esta medalla que vemos acá es una medalla que sacan los ingleses en la época de las naciones inglesas. No sé si se lee en la pantalla, yo acá no leo, pero básicamente menciona libertad personal, propiedad asegurada y franco comercio. Es la réplica, es muy parecida a otra medalla borbónica que dice todo lo contrario: castidad, religión. Entonces, y en esta otra medalla, que es clave, esta manda a ser la madre de Lavalle, y obviamente genera la seca de Santiago, porque se llama Santiago Potosí, Buenos Aires no tenía casa moneda. Y tenemos en esta primera viñeta, en el anverso, a un tipo vestido de civil y un inglés que lo está sometiendo. En la segunda, el tipo de civil ahora es militar. Entonces da lugar a que los locales se den cuenta que pueden tomar las armas y pueden tener también desarrollo. Fijémonos quiénes están en las naciones inglesas, a ver si nos suena nombre después. Pueyrredón, Belgrano, Cornelio Saavedra, Güemes. ¿Nos suena? Bueno, estos tipos estuvieron peleando. De hecho, cuando vayan a la vitrina van a ver una medalla que dice: Buenos Aires rinde lealtad a su rey Carlos IV. Con lo cual, Buenos Aires no era, en el 6 era española. Y esta también está en el reverso. Pero estos señores después se van a dar cuenta que van a poder hacerse más fuertes. Entonces, a todo esto viene la Revolución de Mayo, que justamente responde directamente a esa necesidad de sacarse. Pero cuando viene o en forma encubierta o en forma timorata. Hay que ver cuál de las dos queremos tomar, porque es la primera junta de Fernando VII. Ellos gobiernan, Buenos Aires gobierna el nombre de Fernando VII. Como no tiene representatividad, la primera junta se transforma en la junta grande. Estamos hablando entre el 10 y el 11. Y bueno, después viene un centralismo conservador, que es el primer triunvirato. En el 12 va a venir el segundo triunvirato, que es mucho más reformista, que es el que va a buscar y apoyar a Belgrano, que está en su campaña. Y por último, cuando cae, bueno, viene el directo de la anarquía, que lo vimos antes. Acá la clave es que este nuevo, digamos, orden que se está generando necesita dinero, porque España durante siglos tuvo paz interna y paz en sus fronteras. ¿Cómo la tenía? A través de la moneda, porque pagaba o a las tribus, a los caciques, o pagaba a sus soldados. ¿Cómo hago yo si soy Castelli al principio, en el orden, en el 10? Ahí está la primera, en la vitrina de la primera medalla de la primera batalla del Alto Perú, que es la Tupiza, que es la batalla de Suipacha. ¿Cómo hace el tipo para pagar a los soldados? Está en el saqueo. Entonces Castelli va a ser visto hereje y va a ser muy mal visto por Potosí, porque saquea no solo haciendas, realistas, monasterios, iglesias. Entonces ya después Belgrano va a dar vuelta, y por eso mostraba Carlos en las medallas anteriores que Belgrano pone a propósito, menciona la religión para demostrar que no es el ejército de Buenos Aires, no es un ejército hereje.
eliminar la base realista desde el punto de vista militar y económica, controlar Potosí y su plata. En el 10 tenemos la de Castelli, en el 13 está la de Belgrano, y después va a haber mucho más corto, va a estar poquito tiempo, Rondón el 15. Cuando se ve que no se puede ir por esta vía, San Martín toma la vía del Pacífico. Y en este mapa es interesante, ¿cuántas batallas de independencia tuvimos en Buenos Aires? Ninguna. La más cercana eventualmente, San Lorenzo, que fue una escaramuza. O sea, no tenemos. ¿Por qué? Porque el fuerte estaba en el Virreinato del Perú, estaba al norte de Chile y estaba al sur de Chile. Por eso cuando Chile se rebela en el 14, lo hace pelota, vienen los realistas del norte y del sur y reprimen a la revuelta. Y mantener una plaza fuerte acá era muy difícil desde el punto de vista de la logística, estoy lejísimos de Buenos Aires. Por eso para Belgrano no es fácil mantener Potosí. En cambio, desde Lima era mucho más fácil de atacar. De hecho, vamos a ver la locación de las... Justamente, acá vemos la relación de las batallas. No sé si se ve, acá tenemos Huaqui. Huaqui es donde Goyeneche, que mostró antes Carlos, derrota a la tropa de Castelli. Estamos hablando de la derrota del la primera campaña. Es Huaqui y Sipe-Sipe. Sipe-Sipe coincide con dos batallas. La primera es la derrota de Castelli y después la última la derrota de Rondón, porque es de la campaña de la campaña del 15. Acá tenemos Vilcapugio de Ayumo y acá Potosí. Acá Salta y acá Tucumán. No sé si se dan cuenta, pero por acá está Buenos Aires. Imagínense lo que era poder abastecerse del suministro. Huaqui, que la batalla está en el lago Titicaca, o sea, la batalla que dimos, donde pierde, gana Goyeneche, es el lago Titicaca, es prácticamente Perú, está al lado de la frontera. Esto nos da una idea de cuál es el contexto, y acá también por los colores vemos todo lo que es, donde puedo tener animales y todo donde no puedo tener animales. Lo veo por el tema del desierto. Entonces, estas son como las fechas claves para tener en cuenta. Huaqui ingresa Goyeneche en Potosí. Sipe-Sipe es una batalla de repliegue que viene posterior. Después Tucumán gana Belgrano. Segundo triunvirato asume, lo apoya Belgrano, victoria en la batalla de Salta. Goyeneche evacúa Potosí. Entonces llega y se crea el escudo, una nueva moneda. Bueno, se ingresa por Potosí, la marcha patriótica, que hoy lo llamamos himno nacional argentino, vamos a verlo después. Y después las dos derrotas en el Capugio de Ayumo y la retirada de Belgrano. Estas son las medallas, ahí ya tenemos una para ver, que es la que está en oro, donde voy a pasar rápido, ya lo mostró Carlos, donde se habla por vía de la palabra argentina, que le da el cabildo de Potosí a Goyeneche. Y es raro porque es una de las pocas piezas donde no hay un monarca en el anverso, sino que hay un general. Esta en cambio se la dan los realistas a los potosinos por haber echado a Castelli. ¿Por qué arranco acá? Porque es el principio que le va a dar lugar a Belgrano. ¿Y qué es lo importante? Este nuevo, digamos, orden no nace ni con independencia formal ni con constitución, nace con símbolos. Y esto es lo importante, tenemos un himno que le da identidad y movilización. Un escudo que representa el poder, este es el sello del escudo, por eso Pesano ha escrito un libro, así que lo voy a ir muy al fondo. La bandera que hace Belgrano, que primero no se la acepta, que después sí. Y por último, la moneda que es soberanía económica. Ahora, me pareció bueno poner acá una transcripción del himno que lo dice todo. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la íntima unión y con brazos robustos de garra y médico león. O sea, Buenos Aires asume el rol de ser la centralidad, por eso después viene el directorio y los conflictos que hay entre Buenos Aires y el interior. Pero por otro lado habla también de unión, o sea, busca la unión, pero siempre con un papá protector, que es lo que de alguna forma va a generar todas estas inestabilidades. Vimos rápido lo que eran las dos batallas, las vamos a pasar, a partir de las cuales va a poder ingresar en Potosí y Belgrano. Pero después va a estar unos meses en Potosí, va a acuñar moneda, que es lo que vamos a ver la parte numismática ahora, que la dejo para después de la parte del contexto histórico.
Y esta es la medalla, digamos, el premio que se otorga por Ayohuma. Acá tenemos a Joaquín de la Pezuela, que es el que va a derrotar no solo a Belgrano, sino que también va a derrotar a Rondó, que es un general mucho más preparado que Goyeneche. La pregunta es, ¿por qué fracasa Belgrano? Primero, hay una ventaja geográfica. El terreno está muy lejos de Buenos Aires, el ejército realista ahora está fortalecido, ya no es un ejército débil, y falta de recursos y dificultades logísticas. Hay también conflictos tremendos, ya sabemos, lo habló Lañado ayer, tal vez, de que cuando Rondó pide en el 15 que le mande los puños, en Córdoba dijeron, no, vení, hacemos nuestra casa de moneda y nunca llegan a Potosí, con lo cual las peleas intestinas son horribles, ¿no? Ese es el infierno, ¿no? Lo demoran las de afuera. Ahora vamos a la parte numismática. Una cosa que esto para el es muy básico, pero es clave que las piezas tengan ensayador y un jefe de talla, o lo que sería el grabador. El ensayador es el que garantiza la cantidad de fino. Acá vemos en distintos tipos de monedas cómo están, digamos, el lugar de acuñación y los distintos ensayadores. Son los que garantizan que le da valor a la moneda. ¿Por qué pongo esto? Ahora lo vamos a ver. A partir de 1574 empieza la acuñación en Potosí. Primero tenemos el escudo coronado, con los distintos reinos que controla España. Después, primero sin fecha, sabemos la fecha por el ensayador en qué año trabajó. Después tenemos con fecha, después pasamos a los pilares de Hércules, siempre hechas a martillo. Después pasamos ya a mecanizadas. Las columnarias se hacen en paralelo con los pilares. Cuando las columnarias se ve que son difíciles de hacer, se pasa a la moneda de Augusto hasta 1825, o sea, posterior, o 1824, sí, 1825, que es cuando cae Cochabamba. Están las últimas medallas de las últimas guerras de la independencia latinoamericana. Está la de Maipú y la de Cochabamba, que la verdad de Cochabamba hicieron una escaramuza. Llegó Santa Cruz y los otros se retiraron. Hizo un montón de medallas. De hecho, Sucre, que había ganado Maipú, dice: yo hice menos medallas que Santa Cruz, que mandó un montón de medallas en un lugar que ni siquiera peleó. Entonces, vamos a ver cuáles valores hacían. 8 reales, 4 reales, 2 reales, 1 real y medio real. Esta era la evaluación. En las columnarias, lo mismo: 8 reales, 4 reales, 2 reales, 1 real y medio real. Las de Busto, 8 reales, 4 reales, 2 reales, 1 real, medio real. Y acá hay cuartillos, a veces hay cuartillos, a veces no. Y las patrias, exactamente lo mismo: 8 reales, 4 reales, 2 reales, 1 real y medio real. O sea, en el fondo, lo que vemos es que lo que hace es replica el mismo sistema monetario español, una vez que toma, o sea, la Casa Moneda replica el mismo sistema monetario español, por lo cual no es una nueva moneda, salvo por los símbolos, porque hay que demostrar algo distinto. Entonces, dice, por un lado, o sea, desde la legislación dice, por una parte, el sello de la Asamblea General, quitando el sol y el letrero de error que diga Provincias Unidas del Río de la Plata, por otro, el reverso, un sol que ocupe todo el centro y alrededor de inscripción en Unión y Libertad, además de ensayador, valor y lugar de denominación. Pero esto es clave: ensayador, valor y lugar de denominación replican lo mismo que las españolas, porque entonces estas piezas en el mercado internacional tienen el mismo valor y Buenos Aires tiene que comercializar. Y estas piezas vienen para Buenos Aires, de hecho van después faltar en el interior, que es lo que va a lograr la moneda de emergencia, de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de La Rioja, que se quejan de que porque van a pasar casi 14 años de guerras, porque desde el 10 hasta el 24, esa zona es una zona de guerra permanente, lo que es el noroeste argentino. Pero ellos replican exactamente. El único cambio es que acá, donde dice Provincias Unidas de Río de la Plata, le dije Provincias de Río de la Plata porque Unidas estaba del otro lado, no adoptan, pero eso es lo que adoptan. Y las hacen en plata, pero también, y acá vemos que tienen el valor, acá es un real, las españolas son real. El lugar de acuñación, Potosí, este es el monograma de Potosí. Los ensayadores, ¿bien? Tenemos los ensayadores y tenemos el año. O sea que en el fondo lo que hace es replica exactamente. Entonces esta moneda pasa a tener el mismo valor que las españolas, no tiene ningún cambio. Y ahora viene lo interesante, después volvemos para atrás un segundo, ¿qué es esto? Si yo comparo las patrias del 13 con la realidad del 16, tengo el mismo porcentaje.
Esto es cuántas hay en cantidad de 8 reales contra cuántas hay de cantidad en 8 reales. 4 relativas. Si yo me fijo, las tortas son iguales. Y realmente, ¿cuáles eran las piezas que nosotros, que van a salir una vez que se termina, digamos, la incursión en Potosí? Las piezas que salen son de 2 reales, 1 real, medio real, que son estas. Tengo La Rioja, el Cuartillo, que hablaron ayer, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, ninguna tiene alta denominación. Por eso es importante tener en cuenta que esto es la comparativa en pesos, en cuánta plata se transforma en monedas, ¿no? Si me fijo, es exactamente lo mismo que la amoneración española. Entonces yo creo que es el fin de un periodo y después venir el principio de otro periodo que va a requerir mucho más estas monedas, digamos, estas monedas de menor valor, que son las que van a permitir, aparte de la supervivencia y este comercio endeble que hay, porque las necesitan. Para ir a las monedas en sí mismas, ya con esto termino, lo que tenemos es las monedas en plata, que son los reales, que en este caso se van a llamar reales, después cuando en el 15 Acuña Rondó va a sacar reales y después otras va a sacar como soles. Todas estas piezas están expuestas, las pueden ver. Y raramente aparecen algunas piezas en oro. Ahora, si yo me fijo, cuando miramos el catálogo de Jansson, las piezas en oro acuñadas por los reglistas son de miles. Y acá, Luciano, que hay 20 y pico. Conocida 21 conocidas, que no se pudieron hacer más de 1800. Entonces, la verdad es que la cantidad que hay es muy poca. De 1 real se conoce todavía menos, de 2 reales hay en el Museo del Banco en provincia. Algunos dicen, no sé, son buenas, yo no tengo ni idea, no soy quien para juzgarlas. 4 reales, Alejandro Rosa dice que hay en la colección de... ¿Cómo? 4 escudos, perdón. 4 escudos, Alejandro Rosa dice que hay una en una colección anterior que él vio, pero nunca se vio ninguna. La pregunta es en oro. ¿Para qué se hicieron? Juliano me decía, se hicieron tal vez para obsequios. ¿Cuál es el motivo exacto por el cual se hicieron? La realidad es que es muy poca. Si yo comparo la cantidad que hay en oro con respecto a la producción realista, no tiene nada que ver con los cuadros que mostré antes. Ahí sí que el cuadro no es equivalente a lo que son las proporcionalidades que mostramos antes. Estamos hablando de proporcionalidades totalmente distintas. La diferencia de la moneda de oro con respecto a la de plata es que le ponen unas banderas al costado del escudo y le ponen unos trofeos, son unos cañones cruzados y un tambor abajo. Entonces, de alguna forma, lo que quería ver con esto era cuál era el contexto por el cual Belgrano va, cuáles son los gobiernos, cómo se llega a esos gobiernos a partir de qué sucesiones de gobierno, cómo en el fondo no son hechos fortuitos, o sea, son casualidades, son consecuencias de hechos reales que tienen que ver con la geografía, con el comercio, con el interés internacional. Y eso es lo que va a dar lugar a estas piezas que son tan bonitas, que son piezas donde se simboliza por primera vez el inicio de esta nueva nación, que arranca por símbolos para pasar después a independencia y después a constitución. Y que en el fondo para mí no es el principio, sino es el final de un tipo de amoneración, y que el principio son las emergencias que vienen después, y eso lo dejo abierto a la polémica para que podamos discutir, que ya con Luciano hemos discutido si son o no opcionales, cosa que no voy a plantear en este caso. Así que con esto he terminado. Muchas gracias. A ver. Fede, que se vamos a certificado de participar de la charla. Bueno, presentación de gran charla.